Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y bueno, estamos ya en la parte 25 de esta carta y el estudio de hoy se titula Sirviendo al Espíritu. Adelante, Oscar, vamos a comenzar. La misericordia y la justicia divina se unieron en un beso eterno en la cruz del Calvario. El amor de Dios destrozó los infranqueables muros de su justicia perfecta e inquebrantable para todo aquel que decida creer la infinita redención de Cristo. Este ha sido, es y será el único requisito para obtener tanto la paga redentora de nuestros pecados como la dádiva divina de la vida eterna. Así es. Vamos al pasaje que hoy vamos a estudiar. Adelante, Tom. Romanos 7, del 1 al 3. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre las personas mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Y el siguiente también, por favor. Adelante. Romanos 7, del 4 al 6. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Así es, de este pasaje vamos a desprender varios puntos, las pasiones pecaminosas de la carne, el fruto para muerte, y también vamos a hablar de cómo hemos sido libertados de la ley, y finalmente la novedad, que sirvamos en la novedad del Espíritu. Vamos directamente, Oscar, si eres tan amable, a la siguiente lámina. En nuestro estudio del pasaje de hoy profundizaremos en la forma de lograr el verdadero servicio al Espíritu a través de tres temas principales. El primero, la fortaleza de nuestras pasiones. El segundo, la liberación del yugo de la ley. Y el tercero, el servicio al régimen del Espíritu. Estos son los temas que hoy vamos a estudiar. Y vamos al primero, Oscar, si eres tan amable, la fortaleza de nuestras pasiones. Siguiente. Muchos historiadores creen que en el siglo V a.C., debido a las constantes incursiones armadas de los pueblos bárbaros del norte, algunos estados combatientes establecidos en el norte de China iniciaron la construcción de inmensas murallas que pudieron evitar parcialmente ataques contra sus campos y aldeas. Se cree que más tarde, en el año 221 a.C., el primer emperador de China, Qin Shi Huang, unió estos segmentos inmensos en una gran muralla y ésta se continuó alargando durante siglos, hasta alcanzar en el siglo XVII de nuestra era más de 21,000 kilómetros, o sea, 21,000 kilómetros.
21,000 kilómetros deben ser más o menos de aquí a Oregon, más o menos, a la ciudad de Oregon, Estados Unidos, no lo sé. Quizás todavía un poco más hacia Vancouver. Quizá podamos llegar hasta Vancouver en la frontera sur de Canadá. 21,000 kilómetros, para que ubiques cuál es la dimensión de esta muralla. O sea, no son 21 kilómetros, son 21,000 kilómetros. Podríamos pensar sin lugar a dudas que la Gran Muralla China es la muralla más larga construida por el hombre, pero no lo es. Aún existe una muralla más alta, más gruesa y más larga que ha levantado la humanidad. Oscar, para quienes no la han visto en una imagen, esta es la muralla china, nada más como referencia. Siguiente, Oscar. La gran fortaleza de la humanidad es tan gruesa, tan alta y tan larga que trasciende incluso esta vida temporal y repercute de hecho hasta la eternidad. Se trata de la inmensa muralla de nuestras pasiones pecaminosas, la misma que mantiene en alerta a sus tres principales generales, el pecado, la justificación y el orgullo. Así es. Esta gran muralla permanece ahí, atesorando lo que está mal, lo que no queremos arreglar con Dios. Pero además lo protegemos. Imagínate que los generales pecado, justificación y orgullo están ahí a la orden del día. No se metan con mis tesoritos que están aquí adentro. El verdadero poder de la gran muralla de nuestras pasiones pecaminosas se encuentra en las estrategias de control que el pecado, la justificación y el orgullo mantienen, a manera de esclavitud, un poder tirano y absoluto sobre nuestra antigua naturaleza. O sea, en pocas palabras, nos tienen completamente tomada la medida. Y sucumbimos a la primera. A continuación estudiaremos las ocultas estrategias del control del pecado y de la carne que Dios revela en su palabra, su origen y sus consecuencias, porque hay consecuencias. Adelante, Oscar. Vamos a leer este pasaje, por favor, Tom. Santiago 1:15 y del 22 al 24. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. La segunda parte de este versículo, que comienza diciendo, sean hacedores de la palabra, esta segunda parte habla en pocas palabras, de manera personal, a cada uno de nosotros. O sea, no podemos justificarnos ante lo que Dios revela en nuestro corazón. Oscar. Bien, la concupiscencia, dice, primero, cada uno de nosotros es seducido por nuestra concupiscencia, nuestra propia concupiscencia, y cuando ya finalmente somos seducidos, da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Así es que vamos a ver primero este punto de la concupiscencia. Adelante. El origen detonante de todo es la seducción de la concupiscencia. En este punto es importante destacar que para que este aspecto tenga lugar, necesariamente hubo antes una clara y directa advertencia del Espíritu Santo para no ser seducido y poder tomar del poder de la gracia de Dios para evitar caer en sus garras. Siempre que nuestra naturaleza quiera algo que no está bien, el Espíritu va a decir, eso no. Y nosotros entonces tendremos que pasar sobre la voz del Espíritu que dice que no, para llevar a cabo finalmente el pecado.
Todavía no es pecado cuando nos encontramos en la encrucijada y estamos escuchando esa voz, ¿no? Mírame, cómprame, soy el pecadín. Todavía no estamos pecando. Esto significa que en toda seducción tuvo que existir un rechazo voluntario y definido hacia la gracia divina, que por todos los medios trató de evitarlo. Aquí estamos hablando de una mirada coqueta que dejamos crecer a pesar del casco de la salvación, o bien de un ataque de pánico que no neutralizamos a tiempo con el escudo de la fe, o puede ser un arranque de celos que dejamos avanzar sin la coraza de justicia. Lo que quieras. Lo que quieras que no sea parte del amor de Cristo. Lo que no sea parte del amor de Cristo está mal. Le pongas la justificación que quieras. Oscar. Tom. Génesis 4, del 6 al 7. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Hay algunos pasajes en la Escritura que se parecen a este en cuanto a que Dios le advierte a la persona antes de pecar. No lo hagas. Pero tú y yo tenemos mucho más pasajes dentro y testimonios de advertencia de Dios de todas las veces que Dios ha dicho, no te acerques ahí. Oscar. Bien, aquí nos encontramos en una encrucijada. A la derecha, el plan de Dios a través de la Escritura, la obediencia a la palabra, todo lo que implica obedecer lo que sabes que tienes que hacer. Y a la izquierda está lo que sabes que no tienes que hacer. Toda la seducción que te dice, ven acá, papito, ¿no? Acércate a mí. Por supuesto que, como verás, siempre para la parte del pecado, todo tipo de propuestas seductoras, por eso pusimos las flechas, y todo en movimiento, los foquitos, ven acá, peca, porque el pecado siempre está disfrazado de algo placentero. Y ya que pasas, viene la cuchilla. Adelante. Ahora vamos al pecado. Esta es la papa caliente. ¿Qué es eso? Una papa caliente. La papa caliente es el pecado. Mientras tengas la papa caliente, te estás quemando. ¿Qué tienes que hacer? Quitar la papa caliente de ti. ¿Cómo la quitas? También vamos a verlo. Adelante, Oscar. Después se lleva a cabo un proceso muy lamentable, en donde la concupiscencia que se define contra Dios genera el nacimiento del pecado. En este escenario ha terminado el tiempo romántico y engañoso de la fantasía. Y la realidad de la separación de nuestra buena relación con Dios produce una muerte espiritual que en el creyente se traduce en una constricción del espíritu, apagándolo y avergonzándolo, al grado de una agonía que tarde o temprano Dios se enfrentará con el creyente. Este es sin duda el momento más importante en la vida de todo creyente. Por mucho. Por mucho. ¿Tú dirás que el pecado? No. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice que tienes un pecado? Es la parte más importante en la vida de un creyente. Porque si tú cierras las murallas y pones a tus generales pecado, justificación y orgullo, no hay nada que hacer. Estás completamente eliminado. No hay nada que hacer. Aquí podemos enfrentar nuestro pecado con un verdadero arrepentimiento, lo que representa un tiempo de luto.
lamento y reflexión que Dios usará para restaurar nuestra alma. Así es. Enfrentar nuestro pecado con un verdadero arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas un tiempo, no sabemos cuánto, pero Dios te dará ese tiempo para que el corazón sea arreglado de manera interna. Y ese luto que se siente por haber fallado a Dios, ese dolor, sea sanado. Porque cuando hay arrepentimiento honesto, sientes que estás muerto. Definitivamente. Por supuesto que hay una reflexión profunda y Dios finalmente restaurará nuestra alma. Pero es necesario, es indispensable que pasemos por aquí. Siguiente, Oscar. Sin embargo, también existe, y sucede desgraciadamente más a menudo, la opción de escudarse detrás de la gran muralla de nuestras pasiones pecaminosas que cuidadosamente mantienen el pecado, la justificación del orgullo, y que en lugar de enfrentar la humillación y el arrepentimiento, deciden continuar con la práctica de sus perversas pasiones, acostumbrándose a tener una doble vida, en aparente santidad, pero conservando su vida de pecado. Dale un clic, por favor, Dave. La máscara, el creyente y la muerte. Ahí está la muerte, el creyente y la máscara, ¿no? Entonces, todo parece que todo está increíble. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Corintios. Pero tu vida está marchita, porque eres un pirata, porque no quieres arreglar esa separación que tienes con Dios. Porque separación de tu relación con Dios, no estamos hablando de la salvación no se pierde, pero pierdes tu relación buena con Dios. Está marchita. Esa es la muerte, la separación. La palabra muerte quiere decir separación. Aquí está. El significado literal de la palabra muerte es separación. El pecado de muerte puede referirse a perder completamente la buena relación con Dios, o bien la muerte física. Así es. Como escribimos aquí, ante este lamentable estado espiritual, la Escritura llama, a este lamentable estado espiritual, la Biblia llama el pecado de muerte. El pecado de separación. Sí, sí. A veces es separación física, ¿eh? A veces Dios dice, hasta aquí llegaste, mi estimado, y vente conmigo, porque ya como está la cosa, mejor no le seguimos. Y a veces es separación espiritual temporal, o sea, está afectada tu relación con Él. No estamos hablando de la salvación eterna. La salvación eterna no se pierde nunca. Estamos hablando de una relación temporal con Cristo que es afectada por el pecado. Sí, está afectada. Y la paga del pecado es muerte. Y en el creyente la paga del pecado, pero sí ya pagó todo Cristo, sí. Pero tu relación con Dios está afectada. Hay una separación porque no estás obedeciendo, no estás actuando de acuerdo a lo que Dios quiere que hagas. Estás en rebelión con Dios. Estás haciendo algo que sabes que no está bien. Por lo tanto, Dios trae al alma la luz de la verdad y te muestra la separación que está contristando completamente tu relación con Dios. Siguiente, Oscar. Tom. Primera de Juan 5, del 16 al 17. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte.
Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Así es. Definitivamente, cuando hay arrepentimiento, todo vuelve a la normalidad, vuelve a su cauce. Cuando el creyente insiste en continuar en esa relación separada de Dios, o sea, salvo, no ha perdido su salvación, pero está separado de Dios en esa buena relación, no hay buena relación con Dios y el espíritu está contrito, contristado. Cuando eso sucede, entonces, finalmente Dios tendrá que apretar las tuercas de una o de otra manera. Oscar, vamos a leer este tomo. Apocalipsis 3, del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He ahí. Bueno, nos tenemos que definir. Lo que Dios aborrece absolutamente es una doble vida. Es una vida que no quiere confesarse porque se prefiere vivir detrás de las murallas enormes del pecado, la justificación y el orgullo. ¿Cómo se van a enterar? ¿Cómo? No. Imagínate. Claro, cuando hay justificación siempre hay mentira. Siempre. Ante la verdad, la justificación es una mentira. Cuando estamos hablando de pecado, por supuesto. Así es que esta es la declaración de Dios ante un pecado que no quiere ser confesado ni arreglado. Oscar, es más que como aparece en esta imagen, ya hizo ahí hasta su casa. Se fue a un paraje oculto, tenebroso, allá en lo más recóndito de un bosque oculto, detrás de una tormenta con rayos y centellas. Y ahí fincó su casa de espantos. No es que no hay otra forma de llamarlo, es una casa de espantos. Así es que la persona que toma la izquierda tiene que reconocer que tomó la izquierda y regresar al camino de la obediencia. Ese es el plan. Todos fallamos. El problema es que comencemos a justificarnos y nuestro orgullo sea más importante que la verdad. Y entonces sí vienen los problemas. Oscar, la muerte, o sea, la separación de mi buena relación con Cristo. De eso estamos hablando. La separación de mi buena relación con Dios. Solo Dios sabe cuando el pecado de la persona ha trascendido los límites espirituales o los temporales. Pero en cualquiera de ambos casos, el creyente salvo nunca pierde la salvación eterna, pero pierde su buena relación con Dios en esta vida temporal y gran parte de la inversión eterna que había enviado al cielo, cuya dimensión es imposible ponderar ahora, pero lo lamentará mucho en el tribunal de Cristo. Oh, sí. Este es el lamentable engendro de la muerte al que la Escritura hace referencia. En esta situación, la única salida real y verdadera para el creyente será el enfrentamiento de su pecado y el inmediato arrepentimiento, que incluye un prolongado tiempo de luto, lamento y reflexión que hemos mencionado y que Dios usará para restaurar nuestra alma. Oscar. Tom.
Segundo de Samuel 12, del 7 al 9 y 13. Entonces Natán dijo a David: Tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has desperdiciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Entonces David dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Bueno, humillándose David, finalmente le quitaron todos sus argumentos, porque al principio trató de defenderse, le quitaron los argumentos. He pecado contra el Señor. Ok, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero quiero que escuches las palabras que salieron del corazón de David cuando estaba arreglando su relación con Dios. Oscar, Tom. Salmo 51, del 1 al 4 y del 7 al 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, esto es lo que debemos llevar a cabo cuando Dios descubre ante nosotros algo que no estamos haciendo bien. No hay otra manera. Tenemos que enfrentarnos ante la verdad y ser parte de ella. ¿Cómo? A través de un arrepentimiento honesto. Como ves, hay un profundo dolor en el corazón de David al decir estas palabras. El corazón de David está completamente humillado. Está en el suelo. Y dice: ten piedad. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Por qué Dios perdonó a David si hizo algo tan malo? ¿Por qué Dios me perdonó a mí si yo hice algo tan malo? ¿Por qué Dios perdonó a cada persona que está aquí si hizo algo tan malo? Porque el problema para Dios no es perdonar. Ya perdonó todo en la cruz del Calvario. El gran problema de nosotros es acudir a la cruz para pedir perdón. Porque eso implica dejar de pecar. Y a veces atesoramos el pecado que tenemos, no lo queremos dejar. Bueno,
tienes que dejarlo. Fíjate lo que dice. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David quiere limpieza. Luego dice, hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Quiere volver a estar contento. Quiere otra vez ser libre de esa tristeza que lo embarga. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. No te acuerdes más de esto. Y fíjate lo que dice a continuación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, o sea, vamos a comenzar de nuevo, Dios. Tenemos que empezar de nuevo. Tienes que empezar de nuevo con un corazón limpio conmigo. Tienes que empezar de nuevo. Ponme un corazón limpio, renovado. Como lo dice en la segunda línea. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere castigar a nadie. Dios ama. Dios sabe amar. Y Él solamente es amor. Pero su amor es justo. Y su justicia es implacable. Y no entra el pecado. El castigo del pecado es la destrucción eterna. Esa que pagó Cristo en la cruz. El incrédulo tendrá que enfrentarlo tras el juicio final. En el juicio final, lo que verá el incrédulo es que todo estaba pagado en la cruz y que dejó pasar su oportunidad para arrepentirse. Y finalmente tendrá que enfrentar la destrucción eterna en el infierno. Pero, justamente, eso fue lo que Cristo hizo para evitar que nosotros tengamos que pasar por allí. Si quieres al final, ¿se puede al final? Yo no violaba. Entonces, todo lo que estás comentando ahorita, pues, es cierto, o sea. Y yo lo viví inmensamente la mitad de mi vida, hasta ahorita. Y la mitad de mi vida, hasta ahorita, gracias a Dios. Exacto. En realidad, lo que necesitamos de Cristo es un nuevo comienzo con nuestra vida. Como sucedió el día que te convertiste. Aquí estamos hablando de una renovación en nuestra relación ya existente con Él. No estamos hablando de una conversión. Para la conversión también tenemos un mensaje para aquellos que no se han convertido todavía, pero en este momento nos estamos enfocando a aquellos que ya hemos conocido a Cristo y ahora Dios está poniendo delante nuestro la oportunidad de arreglar cuentas con Él. Y la oportunidad de arrepentirnos, de ser purificados nuevamente, de que Dios devuelva el gozo en nuestro corazón, que Dios cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto delante de nosotros. Oscar. Así es que esa pantalla que uno pone cuando está viviendo en ese lugar, en esa casa de espantos, pone un espectacular creyendo que la gente se la cree, ¿no? Pero Dios sabe que dónde estamos en realidad. Cuando estamos viviendo mal, ponemos una pantalla. Queremos que todo el mundo vea que todo está bien. Pero Dios sabe qué está atrás. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar la pantalla, reconocer nuestro pecado y entonces sí, Oscar, dale un clic. Lo que va a pasar es que Dios nos va a regresar al punto donde empezó el problema.
Y ahí, nuevamente, ahí tendremos la oportunidad, como igualito, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Cómo le pasó a Jonás? ¿Cómo la ballena lo vomitó donde empezó el problema? Y ahí Jonás otra vez escuchó la palabra de Dios y le dijo, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella. No le dijo, ¿por qué? No. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella. ¿Y qué hizo Jonás? Ahora tomó el camino de la derecha. Obedeció finalmente. Bien, vamos al segundo tema, la liberación del yugo de la ley. Adelante, Oscar. El segundo gran obstáculo que las iglesias han padecido en su relación con Dios ha sido el terrible hábito de ejercer una vida cristiana atada a prácticas legalistas. El juicio hacia las decisiones de otros creyentes es una carga arrogante y terrible que ha ocasionado muchos males a lo largo de la historia y hasta el día de hoy es muy común tanto en las iglesias como al interior de los hogares de padres creyentes. Este yugo es por demás injusto, abusivo y cruel. Pero muchos que lo reconocen así también lo practican, a veces sutilmente y en ocasiones de forma directa. En este punto debemos detenernos para ubicar la única forma de solucionar esta situación que la Biblia menciona. ¿A poco hay una fórmula? Sí. ¿En serio? ¿La Biblia habla de una fórmula para evitar esto? Sí. ¿Para detenerlo? Sí. Nada más hay una. Oscar. Tom. Romanos 15, 1. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Este es el primer versículo. Es la cabeza de lo que vamos a hablar. Vamos al siguiente, Oscar, si eres tan amable. Y Tom. Primera de Juan 2, del 12 al 14. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Oscar. La Escritura nos advierte que este tipo de situaciones será un mal que tendremos que enfrentar para crecer en el amor y que deberemos atravesar con madurez, misericordia y paciencia cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Este crecimiento espiritual está clasificado en la palabra de Dios en 3 etapas de madurez. Madurez espiritual. Los padres, los jóvenes y los hijitos, o hijos y niños, hijitos. Los padres hace referencia a los creyentes que han alcanzado la madurez espiritual, que no critican ni juzgan a otros, sino que oran a Dios por el trabajo de Dios en ellos y la formación en los demás creyentes. Literalmente debemos soportar las flaquezas de aquellos creyentes, los débiles, que experimentan los mismos padecimientos por los que nosotros pasamos antes. Así es. Todas las iglesias, en todas las épocas, desde Pentecostés hasta hoy, han tenido problemas con personas que se tardan en entender ciertas cosas y otros que están juzgando a estas personas que se tardan en entender esas cosas. Y siempre ha habido esto. Aquel tipo que no se quiere sentar allá, aquel tipo que nunca saluda, aquel tipo que siempre llega tarde, aquel tipo que no habla, aquel tipo que habla mucho.
es un padecimiento por siglos y siglos. ¿Cuál es la solución? Bueno, para los padres, para quienes han alcanzado cierta madurez espiritual y ya han alcanzado la capacidad de no permitir en su corazón ningún tipo de juicio, tienen que aplicar la misericordia y esperar el trabajo de Dios en los demás. También están los jóvenes y los hijitos. Oscar, pero primero vamos a ver sobre este punto cómo Dios usa nuestra vida con aquellos que están experimentando lo que alguna vez nosotros vivimos. Adelante, Tom, si eres tan amable. Segunda de los Corintios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Hemos pasado, yo tengo que estar aprendiendo y apagando el micrófono. Hemos pasado todos por aquí de alguna forma y podemos, a través del testimonio que Dios ha puesto en nosotros, consolar a otros con lo que nosotros vivimos. Ya pasamos por ahí, podemos consolar a otros que están pasando por ahí. Pon la siguiente, Oscar, si eres tan amable. Esta ya la leímos, Tom la leyó hace un momento. Hijos, padres, jóvenes. Este también es niños, hijitos, que es la misma palabra. Padres y jóvenes. Está hablando a los tres segmentos, los tres tipos de madurez espiritual que siempre vamos a encontrar en las iglesias. Así es que a los padres les dice, ustedes tienen que ser pacientes. Vamos al siguiente, Oscar, si eres tan amable. Los jóvenes representan a los creyentes que se han definido por crecer en el trabajo de la gracia de Dios y que aún están madurando en su preciosa relación con Cristo. Es en este segmento en donde suele despertar un hermoso celo por permanecer en la fidelidad total hacia la vida espiritual. Sin embargo, el reto aquí es mantener el equilibrio divino entre la justicia y la misericordia. Porque si no vamos a caer en el legalismo, este es el segmento de los más legalistas de todos los legalistas. Créeme. Está aquí arriba. Los que andan viendo quién llega tarde, los que andan viendo quién está ofrendando y quién no está ofrendando, los que andan viendo quién no llega, quién saludó, quién no saludó. Están aquí. Claro, a veces están acá, ahorita vamos aquí abajo, pero el grueso está aquí arriba. Hay un cargo precioso por ser fieles. Entonces se sacan de onda de que otros no son fieles. Yo recuerdo cuando yo estaba en este segmento, como un día hablé con mi maestro de la Biblia y le dije, ¿sabes qué? Estoy bien sacado de onda. ¿Qué? Que no agarran la onda los condiscípulos. Y me dijo, ¿y tú quién eres? Perdón, es que no agarran la onda, hijo, o sea, siguen pecando. Y bueno, él me ubicó en esto.
en el reto de mantener el equilibrio divino entre la justicia y la misericordia. No juzgues. El que está mal no son ellos. Ellos, si están mal, lo verán con Dios, pero aquí el que está mal eres tú, porque tú estás permitiendo algo en tu corazón. ¿De verdad? O sea, además me llevé el regaño. Dije, yo no puede ser. O sea, a ver, no dejan el pecado. Y yo que vengo, no en calidad de bocón, sino en calidad de coadyuvante del Espíritu, para que se entienda que están falseando, pues, que el maestro les dé una amonestadita para que, ¿no? Y el maestro me encantó, que me dijo, ¿y tú quién eres? Perdón, ¿tú quién eres? Para estar juzgando. ¿Yo? ¿Alguien interesado en sus vidas? No, alguien interesado en juzgarlos. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer en ellos. No seas metiche. ¿Quién te puso a ti de empujador? Recuerdo que yo tenía 2 amigos de la misma calaña que yo, así, con la misma calaña, estábamos los 2 con la guillotina, éramos Robespierre, Danton y Diderot, ¿no? Ahí estábamos los 3 en campaña, como los de la Revolución Francesa cuando cortaban las cabezas, así andábamos los 3, en equipo. Y uno de ellos fue a llevarle una observación de esta índole al pastor. Y en aquella experiencia el pastor le contestó exactamente lo mismo que mi maestro de la Biblia años después me dijo a mí. Y cuando yo escuché la respuesta de la persona que me dijo, todos estábamos, oye, ¿qué te dijo? Porque fue a llevarle la queja de que un discípulo andaba mal, ¿no? Entonces me dijo que guardara mi corazón, que yo estoy mal, porque estoy juzgando. Yo recuerdo en ese momento, pasó en mi mente una revolución, pero fue instantánea. Primero, me sentí como que en una injusticia absoluta, o sea, que se hizo una injusticia conmigo. Después, inmediatamente entendí el punto de lo que se estaba diciendo y en ese momento ubiqué que el injusto era yo. Y en ese instante todo fue inmediato, fue un proceso de unos cuantos segundos, quizás 2 segundos máximo, y en ese momento entendí, en el instante, que lo que yo estaba haciendo me estaba ubicando justamente en el lado del que yo estaba señalando. O sea, ahora yo era el pecador. Entonces, inmediatamente le dije a estos 2 amigos, porque los 2 amigos seguían enrollados en ese círculo, les dije, yo voy a orar para pedir perdón. El que quiera, que me acompañe. Nada más éramos nosotros 3. Y los otros 2 mosqueteros también quisieron orar, gracias a Dios. Y oramos, y arreglamos, le pedimos perdón a Dios por nuestra actitud y por esta lección. Evidentemente no fue la única lección. Les estoy diciendo que años más tarde, mi maestro de la Biblia me tuvo que amonestar por algo similar cuando yo estaba diciendo, ¿y por qué no se entregan? ¿Y quién eres tú? Cada quien le va a dar cuentas a Dios. Aquí estamos hablando precisamente de eso. Por último, la Biblia menciona los hijitos, los diamantes en bruto, que deben ser pulidos y perfeccionados por el trabajo de la gracia de Dios, cuyo entusiasmo unido a una temprana madurez espiritual, aún en formación, requiere de un testimonio claro y ejemplar de la vida cristiana en la gracia de Dios, así como de la paciencia, oración y guía para su crecimiento espiritual. O sea, dales chance. Ora por ellos. O sea, tú crees que has alcanzado ciertos parámetros espirituales,
gracias a Dios. Y otros no, ora por ellos. Pero no ores por ellos criticándolos. Dios, que llegue temprano. No ores así. No es la manera de orar por las personas. Dios guíalo, guárdalo, bendícelo. Esa es la manera de orar por ellos. No, quítale lo impuntual. No ores así porque tú mismo estás acarreando un juicio sobre tu vida. No juzgamos para que Dios recomponga a las personas de acuerdo a nuestro criterio. Oramos para que Dios lo haga de acuerdo a su criterio, considerándonos descompuestos nosotros mismos. Oscar. En esta enseñanza, tanto los fuertes como los débiles, podríamos ser en todo momento cualquiera de nosotros. En el segmento de madurez espiritual que nos encontremos con respecto a las pruebas que podamos estar atravesando. En este punto, solo la vida de la gracia de Dios en el fruto del Espíritu será el verdadero parámetro. A veces seremos los fuertes y deberemos aplicar la misericordia hacia otros, y en ocasiones seremos los débiles y requeriremos de la misma misericordia de los demás creyentes sobre nosotros. El creyente espiritual que vive en la verdad del Evangelio no juzga a otros, sino manifiesta la justicia de Dios a través de la misericordia y el amor de Dios expresado en la cruz. Todos los creyentes fuimos condenados, todos, castigados y muertos en la cruz con Jesucristo. Todos fuimos condenados, castigados y muertos. Oscar. Tom. Romanos 6, del 5 al 7. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Así es. Yo morí con Cristo y eso me liberó del pecado. Que yo morí con Cristo, por lo tanto yo ya fui condenado y ya fui muerto en Cristo. Esto es lo que dice aquí. Oscar. Tom. Romanos 11, del 30 al 32. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Exacto, todos somos falladores. Todos hemos salido de alguna galera pirata, todos somos malvados y todos requerimos de la misericordia y de la cruz de Cristo. Adelante, Oscar. Tom. Gálatas 6, del 1 al 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Mansedumbre. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Y a veces parece que esto es lo último que traemos en la mente cuando estamos amonestando a alguien. Dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No eres mejor que la persona que hizo algo equivocado. No, no somos mejores. Ese es el punto. Así es que cuando se trata de amonestar a alguien en amor, tenemos que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, considerándonos igual pecadores también. Siguiente, Oscar.
Bien, el último punto, el servicio al régimen del Espíritu. Adelante. Tom. Segunda de Timoteo 2, 21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Así es. Siguiente. Si alguien se limpia de todas estas cosas, podrá ser útil para Dios, para el servicio. Una vez ubicados todos los factores anteriores, entendemos que en esta milicia de nuestro servicio ante Dios, la gracia de Cristo sobre nosotros siempre debe ser la guía en nuestro proceder. Nuestra labor será siempre obedecer de manera voluntaria la guía de la gracia de Dios en nuestra vida, que para cada nueva tarea Dios nos dará todos los instrumentos de gracia para llevarla a cabo. Sin embargo, es indispensable saber que la estrategia de cada misión tendrá en todo momento dos objetivos, uno temporal y otro espiritual y eterno, siempre. En este punto debemos entender que nuestro servicio para Dios es una siembra que está colocando a su vez un escenario de nuestra vida en el futuro, tanto en la tierra como en el cielo. Así es, estamos sembrando, cada decisión es una siembra. Oscar, aquí tenemos una figura de una persona que está sembrando. Si tú eres esta persona y estás sembrando espinos, y estás sembrando juicio, y estás sembrando regaños, tratas mal a las personas a tu alrededor, eres irascible, la verdad no te controlas porque no le permites a la gracia de Dios controlar tu vida, o te entregas con todo ahínco a la depresión, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vas a llenar tu futuro de espinos, y ese va a ser tu entorno. Espinos en un desierto, todo nublado, siempre gris, siempre molesto, siempre molestándote, siempre afligido, siempre preocupado. No hay el fruto del Espíritu, porque has sembrado esto en tu hogar, has sembrado esto en tu trabajo, has sembrado esto en tu vida, y esta entonces será tu realidad. Puede ser que esta sea tu realidad hoy. ¿Qué se requiere cuando la realidad es esta? Cuando ya hoy es tu realidad. También hay una forma de solucionarlo. No es agarrando machetazo y quitando esto, porque si esto cae al suelo también se vuelve a sembrar. No. Es volviendo a sembrar así como está, volviendo a sembrar, pero ahora la buena cosecha, Oscar. Entonces volvamos aquí. Vuelves a echar la semilla, pero en esta ocasión la semilla es la semilla correcta, de la obediencia a la palabra, de la paciencia y del amor, del fruto del Espíritu. ¿Y qué vas a tener entonces, Oscar? Un campo lleno y lleno y lleno y lleno de alimento espiritual. Eso es lo que vas a tener. Una vida en la palabra, pero llena. Donde vas a poder regocijarte porque esta es tu realidad. Ya no va a haber angustia, ya no va a haber más sufrimiento, porque esta es tu realidad. Oscar, ¿la semilla cuál es? La semilla, en el fruto del Espíritu hay 9 semillas. El fruto del Espíritu tiene 9 semillas. Y las sabemos perfectamente bien. Amor, gozo y paz de nuestra relación hacia Dios, de nosotros en nuestra relación hacia Dios. Luego, más bien de Dios hacia nosotros. Después, paciencia, benignidad y bondad, de nosotros hacia otras personas. Y luego de nosotros hacia Dios, fe, mansedumbre y templanza. Rehusar las cosas pecaminosas, decirle no al pecado, la templanza, el dominio propio, no al pecado. Así es que este es el fruto del Espíritu.
Y son las semillas que debes sembrar en tu campo. No hay otra semilla que dé otra cosa para tener la vida que tú anhelas tener en la palabra de Dios. Si tú anhelas una vida en el alimento espiritual que Dios promete en la palabra, solamente estas son las semillas que puedes tirar. No hay más semillas que estas. Oscar. Todo lo que sembremos en el trabajo de su gracia hoy será nuestro maravilloso ecosistema en nuestra vida familiar, social y laboral en el futuro. Y todo lo que sembremos en nuestra carne hoy levantará un tenebroso bosque de espinos, vientos y tormentas que será el terrorífico panorama de mañana en la familia, el trabajo y nuestro círculo social. La buena siembra de la vida de servicio en la gracia de Cristo puede comenzar hoy. Ahora mismo, solo de ti depende esta decisión. El trabajo de la gracia será hecho por Dios, pero solo de ti dependerá la decisión de implementarlo en tu vida. El servicio al régimen del Espíritu es una inversión para ti, para tu futuro en la tierra y en la vida eterna. Oscar. Este servicio además tiene una influencia definitiva en las almas de muchas personas en quienes Dios está realizando un profundo trabajo a través del testimonio que ellas ven en ti. El jardín de tu vida con Cristo puede ser el modelo que otros tomen como punto crucial y fundamental para venir a la salvación. Estamos en una inmejorable posición en este mundo. Tenemos el perdón y el pago de la justicia de Dios en nuestra alma. Tenemos los medios de gracia, su palabra y la oración a nuestro alcance. Tenemos también una iglesia fundada en la sana doctrina y en la fe, en la palabra de Dios. Igualmente contamos con estudios de discipulado que nos ayudan a crecer en nuestro servicio a Dios. Él nos ha equipado de tanto, no podemos simplemente menospreciarlo. Así es que esas murallas ya no pueden estar ahí. Oscar. Conclusión. Número 1. No lo olvides. El verdadero poder de la gran muralla de nuestras pasiones pecaminosas se encuentra en las estrategias de control que el pecado, la justificación y el orgullo mantienen sobre nuestra antigua naturaleza. Número 2. Recuerda que solo la vida de la gracia de Dios en el fruto del Espíritu será el verdadero parámetro. A veces seremos los fuertes y deberemos aplicar la misericordia hacia otros, y en ocasiones seremos los débiles y requeriremos de la misma misericordia de los demás creyentes sobre nosotros. Y número 3, ten en cuenta que la buena siembra de la vida de servicio en la gracia de Cristo puede comenzar hoy, ahora mismo. Solo de ti depende esta decisión. El trabajo de la gracia será hecho por Dios, pero solo de ti dependerá la decisión de implementarlo en tu vida. Vamos a la última imagen, Oscar. Tom. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Así es, todo esto nos lleva a un punto específico. El trabajo que Dios está haciendo en nosotros y que quiere completar de acuerdo a la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a dar gracias. Jerry, si eres tan amable, vamos a orar.